Cristo Jesús, Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5, Cristo nos salvó, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe, y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. El Señor Jesucristo, el Salvador. En Tito capítulo 3, versículo 5 leemos: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo Jesús aquí en la cruz del Calvario, cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, como dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, Cristo entonces nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es que yo no reciba lo que yo merezco. Yo merezco la muerte de mi alma por mis pecados. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero en vez de mí, en vez de usted, Cristo murió por los pecados de nosotros. En Efesios capítulo 2, entonces, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, que ha significado la salvación del alma. De que el alma sea condenada a la muerte por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron sobre Cristo. Y en vez de nosotros, Cristo murió por los pecados de nosotros. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto no de vosotros. Pues de Dios es el don. De Dios es el don. No por obras para que nadie se jacte. No por obras humanas de obediencia, para que nadie se jacte. El apóstol Pablo escribiendo a Tito, carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, diciendo lo que Cristo hizo en la cruz. El sacrificio de Cristo, efectuado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ha resultado en que Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Está hecho. Ya nos salvó. Ya lo hizo. Nos salvó de ir al infierno. Cristo ya nos salvó. Aquí en la cruz, Cristo exclamó a gran voz antes de entregar su espíritu: consumado es. Y entregó su espíritu. Juan 19:30. Y hubo un gran terremoto, las rocas se partieron, las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y algunos santos aparecieron resucitados a muchos en la ciudad de Jerusalén. Mateo 27:52. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El centurión romano dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Consumado es. ¿Qué cosa? Lo que Cristo nos prometió. Nos prometió Cristo en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Cristo antes de ir a la cruz prometió: yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Antes de entregar su espíritu en la cruz, Cristo exclamó a gran voz: consumado es.
lo que yo les prometí, la vida eterna. Está consumada. Entonces Cristo en la cruz nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo nos salvó. El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, Efesios capítulo 2, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, gratuitamente, sin nunca Dios pedirte algo a cambio, es una dádiva la vida eterna, es un regalo, es un obsequio, sin pedirte nada a cambio. Porque por gracia habéis sido salvados. Aquí en la cruz. Entonces la mutilación, la alteración del mundo religioso católico, los traductores de la Biblia, del idioma griego antiguo, idioma con el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, traducía al latín y del latín traducía al español, al inglés, al alemán, al francés, al mundo gentil. Mutilaron, alteraron la palabra. Entonces cuando uno lee las traducciones respecto del original, traducido al español, al inglés, al francés, al mundo gentil, leemos diferente. Está escrito de manera mutilada, alterada. Leemos nosotros en las traducciones del mundo cristiano, católico y evangélico, en las Biblias de Cipriano de Valera, los traductores Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, King James, leemos algo diferente de lo que estamos viendo acá. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así leemos en casi todas las Biblias escritas por los traductores. O sea, las Biblias traducidas del idioma griego antiguo al latín y del latín al español, al inglés, al francés, al mundo gentil. Sí, pero eso no es el original. Se ha alterado, se ha manipulado el escrito original. La expresión no es sois salvos, sino habéis sido salvados. Here, aquí, en la cruz del Calvario, hace 2000 años. El ser humano no tiene que ser salvo. Ya ha sido salvado del infierno. Aquí en la cruz, cuando Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. La muerte es la paga por el pecado. La muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Más el obsequio, el regalo inmerecido, gracia, sin pedir nada a cambio. Es un regalo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva. Dádiva es un don, un obsequio, un regalo. No es un premio. No es algo que se merezca el ser humano. Te merece ser premiado. No. Es una dádiva la vida eterna de parte del Señor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más el don, que es Cristo, más la dádiva de Dios. La ofrenda por el pecado de parte del Padre ha sido Cristo. Antes de que Cristo muriese en la cruz del Calvario, por los pecados había que ofrendar víctimas, hacer sacrificios de animales, matanza de animales, matanza de corderos. En Hebreos 10, versículo 14 leemos: la ofrenda del Padre Celestial fue su Hijo, en propiciación por los pecados nuestros. Porque con una sola ofrenda, el Padre ofrendó al Cordero, que es su Hijo. El Padre ofrendó en propiciación en favor de los pecados de nosotros. El Padre Celestial ofrendó a su Hijo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios Padre. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¡Para siempre! No algo que puede dejar de ser. No, no es que deja de ser, es para siempre. El Padre ofrendando a su Hijo cual Cordero de Dios. El Padre, porque con